Buenas tardes a todos los participantes. Mi nombre es Brisette Benítez, soy miembro del Centro de Estudios Santiago Antúnez de Mayolo de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad del Callao. Bueno, antes de iniciar esta conferencia les agradecería que por favor todos mantengan sus micrófonos y cámaras apagadas para la comodidad de esta conferencia. Bueno, el día de hoy, como una de las actividades de nuestro centro, les vamos a presentar esta conferencia que es Ingeniería de la Corrosión, ejemplos prácticos, que va a estar a cargo del magíster ingeniero Enery León, ingeniero químico con maestría en Ciencias de Corrosión de la Universidad del Sur y de Venezuela. Tiene 14 años de experiencia en el control de la corrosión en petróleo y gas, así como en minería centrado en protección catódica, la selección de materiales y el análisis de fallas. Ha sido parte de grupos técnicos responsables del desarrollo y actualización de los estándares internos de la compañía para reducir las fallas debido a la corrosión. Asimismo, cuenta con sólidos conocimientos de las normas NACE, ASTM y API relacionadas también con el control de la corrosión. Actualmente se desempeña como ingeniero en TACA Global en los Países Bajos, Holanda. Bueno, ahora sin más que decir, le damos pase al ingeniero Enery León. Ingeniero, comienza su presentación. Hola, muy buenas tardes, buenos días. Simplemente confirmando, ¿pueden ver mi presentación ya? Sí, sí se le ve. Gracias. Bueno, ante todo agradecer la oportunidad al Centro de Estudios de Ingeniería Química, allá en Lima, en Perú, en el Callao. De verdad, muy emocionado por esta oportunidad. Espero poder crear en ustedes, transmitir un poco el conocimiento que tengo yo y de pronto inspirarles a estudiar algo más de la ingeniería de la corrosión para el control de la corrosión. Hoy vamos a hablar, como bien lo dijeron en la introducción, de unos ejemplos prácticos y enfocado, como esto está siendo organizado por un grupo de estudiantes de ingeniería química. Lo enfoqué también en cuál es la conexión del ingeniero químico con la ingeniería de corrosión, que lo hace muy interesante. Aprovecho la oportunidad también para invitarlos a suscribirse a mi canal Enery Corrosión, mi canal de YouTube, donde estaré subiendo en el futuro más información interesante acerca del mundo de la corrosión y su control. Hoy les estaré hablando del siguiente contenido: las disciplinas que hay en la ingeniería de la corrosión, lo que hacemos los ingenieros y las ingenierías de corrosión en la industria, la relación de la ingeniería química con la ingeniería de la corrosión, el diseño para el control de la corrosión y ejemplos prácticos. Entre los roles o disciplinas que tenemos los ingenieros de corrosión están la protección catódica y anódica, tratamiento químico, revestimientos, selección de materiales, gerencia para el control de la corrosión y análisis de fallas. De todos estos hablaremos un poco hoy a continuación. Bien, algo de lo cual estoy muy orgulloso es que los ingenieros de corrosión tenemos capacidad o tenemos la oportunidad de trabajar en muchas industrias. Somos muy demandados porque no vemos mucho y sin embargo el conocimiento que nosotros aportamos y nuestra función es muy importante para todas las industrias. Por ejemplo, la industria del petróleo y gas, petroquímica, generación de vapor, alimentos y bebidas, la industria eléctrica, minería, agricultura, las energías renovables. Por ejemplo, con las energías renovables, piensen en todo lo que tiene que ver con sistemas de motores eléctricos, las turbinas eólicas. Todo ese tipo de equipos necesita un análisis de diseño para cumplir con ciertos requerimientos para prevenir la corrosión y tener un desempeño adecuado. Por supuesto, también somos demandados en la industria aeroespacial y aeronáutica, textiles, pulpa y papel, medicina, cosmética, siempre en la innovación de materiales, construcción, tanto relacionada con concreto como en estructuras metálicas. Y algo muy interesante es que nos podemos desempeñar tanto en campo como en laboratorio. Una nota que quiero destacar es que hemos acordado con el equipo que organizó la charla que vamos a cada 10 o 15 minutos trataremos de hacer pausas para ver las preguntas que ustedes puedan tener en el chat.
Así que siéntanse libres de hacer sus preguntas a través del chat, que poco a poco las iremos respondiendo. Igual, al final de la presentación tendremos una sesión de preguntas y respuestas para ustedes. Okay. Roles importantes o cosas muy importantes que hacemos los ingenieros y las ingenieras de corrosión en la industria es ayudar a usar de manera eficiente los recursos ambientales, por ejemplo, transporte de agua. Si una tubería tiene problemas de corrosión, por supuesto no va a desempeñarse de manera eficiente. Recuerde que problemas de corrosión también pueden ser problemas de incrustamiento o biodepósitos dentro de la tubería que van a disminuir el caudal que esa tubería pueda transportar. Por supuesto, tenemos la importante misión de proteger el medio ambiente, hacer uso eficiente de los recursos económicos para poder calcular de forma, hacer un cálculo de cuáles son los mejores materiales que se puedan utilizar dentro de las limitaciones económicas que se pueda tener dentro de un proyecto. Estamos encargados también de proteger los equipos de las plantas y lo más importante desde mi punto de vista es proteger al personal que está trabajando en cada una de las plantas. Un pequeño resumen que conseguí yo de cuál es la relación de la ingeniería química con la ingeniería de la corrosión son los siguientes. Para un ingeniero de corrosión es importantísimo conocer cuáles son las condiciones de proceso. Y por supuesto que para un ingeniero químico hablar de proceso es de lo más normal y lo podemos entender fácilmente. Igual manejar temas de eficiencias de equipos, bombas, filtros, compresores, intercambiadores de calor, todo este tipo de equipos siempre se van a ver afectados por problemas de corrosión. Y tener este conocimiento de la ingeniería química es de gran ayuda para el desempeño de uno como ingeniero de corrosión. También esto lo vamos a lograr porque el ingeniero de corrosión el ingeniero químico, tiene un amplio conocimiento de todo lo que son los patrones de flujo, la electroquímica, la termodinámica, cinética de las reacciones, lectura e interpretación de PNIDs o diagramas de tubería e instrumentación, diagramas de proceso, balances de masa y energía son muy importantes para desarrollar un estudio de control de la corrosión. También podemos interpretar lo que es una lista de tuberías. Podemos también saber cuál es la química del agua para determinar su tendencia, si es corrosivo o si es incrustante. Podemos también entender el fundamento que hay detrás de la química base de un sistema de recubrimientos, la concentración de los reactivos que puedan haber en un sistema y poder entender de mejor manera las concentraciones y esas diferencias que hay entre ppm, porcentaje en masa, porcentaje de volumen, porque puede ser que de un balance de masa y energía tengamos unas unidades y luego en una norma técnica tengamos otro sistema de unidades. El ingeniero químico tiene la facilidad de saber encontrar la relación entre las diferentes unidades. También podemos entender fácilmente la descripción del proceso, si hay enfriamiento, si hay calentamiento, si sube o baja la presión, todo este tipo de cambios que están, o todo este tipo de operaciones que están descritas dentro de la descripción del proceso, son importantes para el ingeniero de corrosión porque en uno de esos cambios pudiera ser necesario introducir nuevos materiales o nuevas medidas preventivas para el control de la corrosión. Los ingenieros químicos también tenemos capacidad para entender y ayudar a definir en el proyecto cuáles deben ser la confiabilidad y disponibilidad de un equipo y en función de eso establecer las medidas preventivas o de control de la corrosión. Podemos también determinar los parámetros a ser analizados en los muestreos rutinarios, dependiendo del proceso, los muestreos rutinarios para el control de la corrosión. Podemos también hacer la interpretación de resultados de laboratorio porque conocemos muy bien todo lo que tiene que ver con la química y tenemos muy buena base de lo que es la ciencia de los materiales. Ahora quiero hablarles un poco del diseño para el control de la corrosión.
Y hay unos 3 conceptos básicos que debemos aclarar desde ya. Corrosión lo vamos a definir hoy como el ataque electroquímico, destructivo y no deseado sobre un metal a través de una reacción con el medio que lo rodea. Los daños por corrosión es el deterioro de las propiedades de un material a causa de la corrosión. Y algo muy importante de lo cual hablaremos hoy mayoritariamente es el control de la corrosión, que es el conjunto de esas acciones que se toman para prevenir las fallas por corrosión, bien sea evitando del todo la corrosión o al menos reducirla a niveles tan bajos como son aceptables o como son permitidos. Recuerden que en ocasiones el objetivo no es detener 100% la corrosión, sino disminuirla lo suficiente. Un ejemplo clásico es en las tuberías de transporte de petróleo y gas, por ejemplo, que utilizamos sistemas de revestimiento en combinación con protección catódica. Inclusive utilizando estas 2 medidas de prevención no logramos reducir la velocidad de corrosión a 0, sino que la reducimos a unos niveles aceptables. Ok, les voy a mencionar 10 reglas que se deben cumplir, 10 reglas generales que se deben cumplir o respetar para el diseño de los equipos enfocado en la prevención de la corrosión. Lamentablemente, el diseño para prevenir la corrosión es muy poco tomado en cuenta al principio de un proyecto de ingeniería. Es por eso que hoy les hago la invitación a todos los que están participando en proyectos o los que van a tener en el futuro la oportunidad de participar en proyectos, de así no sea su rol como ingenieros de corrosión, al menos plantear al equipo de trabajo la necesidad de hacer revisión del diseño en función a estas reglas que les voy a comentar hoy, para que puedan generar ahorros significativos desde el diseño y no esperar a que hayan complicaciones durante la operación de la planta o del equipo que van a acarrear costos y paradas de planta innecesarias. Bueno, la primera regla es muy importante, la formación. Incluir formación básica de corrosión en los planes de estudios de los técnicos que más tarde van a ocuparse del diseño, fabricación y mantenimiento de las estructuras metálicas. Es importante que estas personas que van a estar en el diseño sepan de lo que están diseñando, cuáles son las medidas preventivas que pueden tomar y tener un concepto amplio del control de la corrosión. Un poco más práctico, también se debe buscar la manera de evitar al máximo todo tipo de resquicios que promuevan fenómenos de condensación en la atmósfera y de aireación diferencial en estructuras sumergidas. Si pueden ver aquí, en esta zona, este es el mejor de los escenarios. Si se van a unir 2 piezas metálicas, lo ideal es que sean a través de sus 2 extremos, a través de soldadura. Si hacemos un solape, es bueno, pero no es el mejor de los escenarios, y usar remache o tornillos o pernos no es la mejor de las soluciones. Muy importante también es evitar el contacto eléctrico entre metales diferentes. Por ejemplo, si vamos a conectar un medidor de flujo de acero inoxidable en una tubería de acero al carbono, debemos utilizar un kit de aislamiento eléctrico o empacaduras de aislamiento eléctrico que van a garantizar o van a evitar una cupla galvánica entre los materiales disímiles. Siempre y cuando sea posible, debemos construir todas las estructuras con materiales similares. En su defecto, usar el aislamiento. Una cuarta regla que es muy fácil de implementar es siempre buscar facilitar el drenaje de líquidos en tanques o depósitos, por ejemplo, con agujeros en las partes más bajas e inclinando los fondos hacia ellos. De esta manera nos aseguramos que a la hora de drenar el equipo no vamos a tener ningún tipo de fluido estancado ahí por largo periodo de tiempo. Una quinta regla es que siempre debemos tener presente que hay que facilitar el acceso adecuado para las operaciones de mantenimiento en las partes en las que el equipo el mantenimiento esté previsto. Ya que en algunas ocasiones he tenido la oportunidad de llegar a una evaluación en campo y es necesario, por ejemplo, hacer un reemplazo de cupones, una probeta de corrosión o simplemente evaluar un punto de inyección de química, y resulta que esos puntos de acceso
están a una altura que se necesita andamiaje, por ejemplo. Entonces eso dificulta por medidas de seguridad una inspección rutinaria de fácil acceso. Entonces es importante en algunos casos, si la línea que vamos a monitorear tiene un punto bajo a nivel de suelo, es preferible siempre y cuando sea representativo para el estudio de la corrosión, siempre es preferible buscar la zona de fácil acceso. Estas dos reglas que vienen, la 6 y la 7, tienen que ver un poco ya con cuando el equipo está en operación. Y es que para evitar daño acelerado, es importante situar las entradas de soluciones concentradas lejos de la superficie para que éstas no queden sujetas a celdas de concentración diferencial. Es decir, la entrada de un tanque, la entrada de un recipiente a presión, ese fluido que está entrando, hay que intentar en lo posible que esté lejos de una pared que esté del equipo. Y de manera similar, el mismo principio aplica para fuentes de calor, que es la regla número 7, que los calentadores deben situarse alejados de las paredes para evitar sobrecalentamientos locales que pueden a su vez conducir a soluciones más concentradas por evaporación repetida. Esto es típico en los equipos de calentamiento de agua, calderas, por ejemplo. Las últimas 3 reglas son las siguientes. Hay que prevenir la formación de líquidos corrosivos por condensación en las conducciones por las que circulan gases calientes a través del aislamiento térmico adecuado en todos los puntos. Es decir, tenemos que asegurarnos que si va a haber la necesidad de usar aislamiento térmico, ese sistema de aislamiento térmico debe cumplir debe desempeñarse de manera adecuada. Y una de las cosas más importantes es evitar que ingrese agua. Todos los sellos de ese sistema deben estar, del sistema de aislamiento térmico, deben estar en perfecto estado. Se deben hacer inspecciones regulares para evitar que condense agua. Y desde la fase de diseño se debe analizar cuáles son las diferentes condiciones de operación, que un ingeniero químico lo puede hacer muy fácilmente. ¿Cuáles son esos cambios de operación, de cambios de temperatura o de presión, típico a la entrada o salida de un compresor, por ejemplo? Que en algún momento vamos a tener corrientes que son de baja temperatura, luego alta temperatura. Pudiéramos tener operaciones continuas o discontinuas, y cuando hay parada de planta o arrancamos de nuevo, hay otra vez cambios en la temperatura de la tubería y puede generar condensación. Esa condensación va a generar un riesgo por corrosión bajo aislamiento térmico, y hay que tenerla en cuenta desde el diseño. Debemos también prevenir la erosión y la cavitación, evitando las excesivas turbulencias locales favorecidas por cambios bruscos de dirección y sección en las conducciones. Por ejemplo, algo que a mí me gusta utilizar mucho es a la salida de las bombas, las descargas de las bombas, lo que se llaman los compensadores, que van a evitar trasladar las vibraciones de la bomba hacia la tubería. Por lo tanto, vamos a poder evitar ciertos daños. Y con respecto a prevenir la erosión, lo que se debe analizar es el contenido de sólido suspendido en el fluido. Y para evitar la cavitación, debemos asegurarnos, y esta es otra cosa que los ingenieros químicos saben muy bien, que debemos tomar en cuenta el cabezal neto de succión requerido, que debe ser satisfecho también con el disponible. ¿Okay? El disponible, el cabezal de succión neto disponible, por supuesto, tiene que ser mayor que el requerido, y así evitaremos cavitación de las bombas. La última regla que se debe respetar es prever el fácil reemplazo de componentes que se estima que tengan vías de servicio muy cortas, algunas bombas o tramos de tubería, ya que si se hace un buen diseño o un buen estudio técnico-económico de algunas partes, nos vamos a dar cuenta que es preferible diseñar para reemplazar cada 2 o 5 años que para intentar evitar la corrosión a través de, por ejemplo, aleaciones resistentes a la corrosión, que pueden ser muy costosas para ciertas aplicaciones. Esto también va de la mano con el tiempo de vida de
del equipo, porque en algunas condiciones, en algunos proyectos, podemos prever que un equipo o unas condiciones de operación van a mantenerse por unos 3, 5 años y luego vamos a necesitar aumentar o disminuir capacidad y pudiéramos necesitar, por ejemplo, una bomba con mayor o menor capacidad. Entonces, de pronto pudiéramos diseñar una bomba para que dure nada más 5 años, en lugar de, y pudiéramos utilizar un acero al carbono, por ejemplo, en lugar de especificarla con dúplex o acero inoxidable. Y un ejemplo que les quiero dar acerca de cómo nosotros diseñamos para el control de la corrosión, no necesariamente para evitarla. En este tanque, por ejemplo, en este diseño, nosotros incluimos 3 milímetros de espesor adicional en el tanque para prever cualquier problema de corrosión. A pesar de que, según el sistema o el diseño, no habían riesgo de corrosión, esto se diseñó para 20 años de operación. Puede ser que en esos 20 años las condiciones cambien y ahí tenemos unos 3 milímetros que pudieran servir para prever cualquier tipo de cambio, ¿no?, en las condiciones de la planta. Bueno, ahora vamos a empezar a hablar un poco de lo que son los casos prácticos, de lo que hacemos los ingenieros de corrosión. Voy a empezar a hablar un poco de lo que son los inhibidores de corrosión. Voy a hablar de manera un poco, no muy a profundidad de cada uno de los temas o de las cosas que hacemos los ingenieros de corrosión. Siéntanse libres de hacer preguntas y de pronto yo puedo ir ahondando en detalles, pero la idea hoy es simplemente darles una visión amplia de lo que hacemos y si ustedes lo desean, yo puedo responder preguntas y darles más detalles. Por ejemplo, a la hora de hablar de inhibidores de corrosión, es importante saber que hay dos grandes grupos, que son los orgánicos y los inorgánicos. Los orgánicos básicamente forman películas hidrofóbicas para repeler el agua. Casi siempre cuando hay un proceso corrosivo es debido a la presencia de agua. Entonces los inhibidores de corrosión orgánicos forman películas hidrofóbicas, ya que ellos se absorben sobre la superficie del metal, mientras que los inhibidores de corrosión inorgánicos, que hay dos tipos, anódicos y catódicos, los anódicos lo que hacen es llevan el potencial de corrosión del metal a la zona anódica y esto lo que causa es que ellos se pasiven, o se genera una cierta capa protectora, una oxidación, unos productos de corrosión protectores para el metal. Mientras que los inhibidores de corrosión inorgánicos catódicos van a retardar las reacciones catódicas, o puede ser también que se depositen de manera selectiva sobre las áreas catódicas del recubrimiento. Esto hace que se aumente la impedancia superficial del metal y va a limitar la difusión de las especies que se reducen en las áreas, evitando la corrosión. Desde el punto de vista práctico, esto es interesante, ¿no? Así es como se ve en una planta un sistema de inyección de tratamiento químico. Tenemos un tanque, detector de nivel, sistema de válvulas, de una bomba de inyección, la cual, por supuesto, algo fundamental es que ellas tienen un sistema de control donde nosotros podemos ajustar la dosificación que deseamos. Y podemos tener tantos sistemas como químicos sean necesarios. Por ejemplo, inhibidores de incrustación, biocidas, inhibidores de corrosión. En algunos sistemas de tratamiento de gas utilizamos también metanol para transportar todo este sistema de inyección de química. Esto también es algo que me pareció interesante compartir con ustedes, que no se consigue en mucha literatura, digamos. Un detalle de cómo debe ser ese sistema de inyección de química. Si va a ser, lo más importante y siempre tomar en cuenta es que debemos colocar las boquillas siempre de forma tal que el fluido que es inyectado viaje paralelo al flujo del gas o del líquido que estamos tratando.
podemos ver aquí que algo que se debe utilizar es, por supuesto, la boquilla inyectora, una válvula check o de no retorno para evitar que el sistema que estamos tratando pueda salir a través del sistema de inyección de química. Perdón, esa era la válvula de paso. El elemento número 3 es la válvula de no retorno y el elemento número 4 es una válvula de paso para alta presión para aislar el sistema de inyección. O para un muestreo también puede ser utilizado. Los tipos de boquillas que están disponibles el ingeniero de corrosión las debe definir dependiendo de qué es lo que desea. En la mayoría de los casos queremos solamente hacer inyección de química, pero si queremos aprovechar el sistema de inyección de química para también tomar muestras, es posible si tenemos una boquilla abierta, como esta que señalo aquí. Dependiendo de las necesidades que tengamos en el proceso y los requerimientos de seguridad, podemos especificar también válvulas de doble bloqueo y drenaje, como esta que está acá. Y también podemos especificar simplemente una válvula de cierre. Un momento. Ok. Ok, ahora vamos a hablar un poco de lo que son los recubrimientos y los tipos de recubrimientos. Hay muchas formas de clasificar los recubrimientos. Una de ellas es a través de saber si son orgánicos o inorgánicos. Entre los orgánicos están los que llamamos pinturas, barnices, esmaltes, lacas. Hay otra clasificación que son los genéricos, que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Unos ejemplos de lo que son los recubrimientos orgánicos, los podemos ver aquí, que son el polietileno, la resina epóxica y el polipropileno también. Dentro de los recubrimientos inorgánicos están los metálicos y no metálicos. Entre los metálicos podemos encontrar, por ejemplo, el zinc, que es el galvanizado. También otras aplicaciones, por ejemplo, es el cromado, que se aplica en algunos, por ejemplo, en los parachoques de algunos carros de hace algunos años. Se utilizaba mucho el cromo bañado en cromo para darle un aspecto brillante. Una de las desventajas de ese tipo de recubrimiento, como el cromado, por ejemplo, es que es muy delgado y muy frágil. Y no sé si han notado que cuando ese parachoque, por ejemplo, hay una parte que falla, se va a corroer. Ingeniero, disculpe. ¿Sí? Hay unas preguntas aquí, mis compañeros que están diciendo para que si los puede responder. Buenísimo, sí, gracias. Un compañero nos dice cómo reducimos la corrosión por efecto de conducción de corrientes eléctricas en tuberías de petróleo, producto del sistema eléctricos con retorno de tierra. Sí. El tema de protección catódica estaba más adelante, pero voy a intentar responderlo de manera práctica. Lo más importante, es una pregunta un poco compleja porque se necesita mucha información para poderla responder, pero lo primero que yo haría es analizar cuál es el sistema de tuberías que están alrededor. No sé si todas las tuberías que estén allí son del mismo operador, porque de pronto están en un campo industrial y no se sabe de cuál es. Pero si tú eres el dueño o el operador de la tubería que transporta fluido y del sistema de puesta a tierra, tienes que analizar bien dónde está la conexión, porque tienes que evitar el cruce de líneas, básicamente. Eso es una de las recomendaciones más importantes. Y en lo posible, tratar de tener el sistema de protección catódica aislado eléctricamente del sistema de puesta a tierra. Quizás hubo un error en el diseño de protección catódica y se mezclaron los dos sistemas. Y no debería ser así, deberían estar aislados.
y en lo posible evitar físicamente a nivel del suelo enterrado, por supuesto, el cruce de las líneas. Deberían estar separadas. Lo más posible, el sistema de puesta a tierra debería estar lo menos perpendicular posible a la tubería que transporta y que es protegida por protección católica. Por favor, si esta información no fue suficiente, pero tienes más datos también, siéntete libre de volver a formular la pregunta o pasar más datos. Ingeniero, acá hay otra pregunta de un compañero que dice: ¿en qué sectores industriales se presentan mayormente los problemas de corrosión y qué se necesita saber para la aplicación y control de esto? Okay. Bueno, como dije al principio, en todas las industrias hay problemas de corrosión. Yo creo que nos enteramos más de fallas a nivel de lo que es la industria petrolera y del gas, también en la generación eléctrica, en las plantas termonucleares, por ejemplo, porque cuando hay fallas el impacto es muchísimo más grande que si hay un derrame de agua, por ejemplo. Pero afortunadamente, desde el punto de vista de demanda laboral y este tipo de cosas, todas las industrias tienen problemas de corrosión, porque en todas las industrias se utilizan básicamente los mismos materiales. Y donde no hay corrosión, por ejemplo, en la industria farmacéutica, en la industria de alimentos y bebidas, que en teoría no deberían haber muchos problemas de corrosión, sobre todo en las líneas de producción que están en contacto directo con el producto, se necesita mucho conocimiento de los materiales para poder hacer la selección adecuada de ese proceso, de esa bebida, de ese alimento que se está fabricando. Sin embargo, en este tipo de industria farmacéutica o de alimentos, la parte que son los servicios, como agua de enfriamiento, por ejemplo, esos sistemas ya no son vistos o no son no es necesario por ley que sean hechos en acero inoxidable, por ejemplo, a diferencia de los sistemas de comida. Entonces, en la industria farmacéutica de alimentos igual hay calderas, hay sistemas de vapor, hay sistemas de recolección de condensado, sistemas de agua de enfriamiento, donde todas las industrias necesitan equipos similares, donde hay mucho acero al carbono y se necesita controlar los mismos tipos de problemas de una industria y otra. Por supuesto, hay ciertas industrias, en cada industria hay particularidades de problemas de corrosión, pero repito, afortunadamente desde el punto de vista de un trabajo que es interesante, donde siempre vamos a conseguir una oportunidad en cualquier tipo de industria, desde ese punto de vista puedo decir con alegría que en todas las industrias hay problemas de corrosión y retos desde el punto de vista de selección de materiales. Pues acá hay otra pregunta de un compañero, Johnny Maya diré, que nos dice: ¿es necesario proteger una tubería de presión por su parte externa, sabiendo que va a ser hormigonado, tubería de 4 metros de diámetro, supongo, de 25 milímetros de espesor? Entiendo. De nuevo, va a depender de tu riesgo. Lo estándar es que sí se aplique un sistema de revestimiento entre el acero y el hormigón o el concreto, porque eso va a ayudar a alargar el tiempo de vida útil de la tubería. Recordemos que el hormigón como tal, dependiendo del sistema en el que esté expuesto, no necesariamente va a servir como una barrera a la corrosión. Por ejemplo, si el hormigón sufre problemas de agrietamiento o tiene fallas mecánicas, el fluido alrededor de la tubería va a poder penetrar a través del concreto y va a llegar a la base metálica y van a haber problemas de corrosión. Por eso es que casi de forma estándar se recomienda un recubrimiento sobre el metal y luego el concreto, siempre y cuando se demuestre que sea necesario. Este tipo de recomendaciones se utiliza de manera estándar cuando tenemos proyectos en los que vamos a utilizar esa tubería al menos 10-15 años. Si la vamos a utilizar por más de 10 años, es recomendable utilizar una película, por ejemplo, de un epóxico 100% sólido, de unos 12 mils, pudiera ser una opción, dependiendo del medio en el que vaya a estar instalada la tubería. Muchas gracias, ingeniero.
¿podría proseguir con su presentación? Gracias. Ok. Ok, continuando con los recubrimientos inorgánicos, vamos a hablar un poco de los no metálicos, o los que se llaman también de conversión química, que son del tipo fosfato, anodizado o cromatizado. Okay. El anodizado, un ejemplo que di en mi charla anterior, se utiliza muchísimo con el aluminio, porque los óxidos de aluminio son bastante gruesos, tienen una capa protectora estable, y es lo típico que se utiliza en muchos equipos Apple, que es lo que le da esa característica gris, típica de ellos, ¿no? Y permite que resista mucha rayadura, por ejemplo, por el proceso de anodizado. Otra gran ventaja de este anodizado es que permite la coloración. Muchos llaveros, por ejemplo, o decoración de ventanas que se van a utilizar en zona costera, que están hechas de aluminio anodizado, se pueden decorar de diferentes colores. Dorado, por ejemplo, se puede utilizar en muchas aplicaciones, simplemente a modo de decorativo. Okay. Les dije anteriormente que hay otra forma de ver los recubrimientos, y es, digamos, por el tipo de uso que se le da. Y dentro del grupo de los recubrimientos genéricos hay una larga lista, que es esta que está aquí. Se los menciono brevemente, solamente para que vayan sabiendo qué es lo que hay disponible en el mercado. Están los vinilos, los uretanos o poliuretanos también se conocen, siliconas, acrílicos, alquídicos, epoxiéster, bituminosos, epoxi de brea, epoxi de amina, epoxi fenólico, epoxi poliamida, cauchos clorados, y uno de los más utilizados son los zincs inorgánicos y orgánicos. Más utilizados como fondo para las tuberías. La utilización o la especificación de este tipo de recubrimientos genéricos, por supuesto, va de la mano con el medio en el que se va a utilizar. Nosotros, como ingenieros químicos, podemos tenemos una base sólida de la química para por lo menos saber cuáles son estos compuestos y entender fácilmente cuáles son esas características que nos van a ayudar a mitigar un problema de corrosión en un proceso específico. Okay. Les quiero mostrar también brevemente cuáles son algunas de las herramientas que se utilizan para la preparación de la superficie cuando queremos aplicar un recubrimiento. Estas son las que se llaman las herramientas manuales, ¿okay? A pesar de que, por supuesto, este es el ejemplo, son motorizadas, pero dentro de la clasificación están las herramientas de limpieza manual o generación de superficie de anclaje. Este modelo particularmente es muy interesante porque sirve tanto para limpiar como para generar perfil de anclaje. Esta es una un equipo muy interesante por eso. A nivel industrial, lo más común para estructuras nuevas es la preparación de superficie con granallado, que es un chorro a alta presión de diferentes tipos de granalla para generar un perfil de anclaje necesario de acuerdo con las especificaciones del recubrimiento que nos da el fabricante del recubrimiento. Esto simplemente lo que nos permite es generar una superficie rugosa dentro del metal, de la cual el revestimiento que vamos a aplicar va a poder utilizar como soporte. También podemos generar superficie a través del uso de agua a alta presión, si le incluimos a esa agua elementos abrasivos. Si no incluimos elementos abrasivos, normalmente lo llamamos limpieza con agua a alta presión, porque esta limpieza con agua a alta presión sin abrasivos en pocos materiales va a generar un perfil de anclaje. Okay. De los diferentes materiales que tenemos para para hacer el disparo con granalla, están las granallas metálicas, escoria, granos de cerámicas, arena
abrasivos agrícolas como fibras de trigo, por ejemplo, o abrasivos especiales. La arena de sílice, a pesar de que es muy buena para este tipo de aplicaciones desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de salud genera muchos problemas y tiene tendencia a ser cancerígena. Por lo tanto, cada vez es menos utilizada a nivel mundial, afortunadamente. Así que, por favor, tengan eso en cuenta a la hora de hacer, si están involucrados en un proyecto de especificación de recubrimiento, por favor, tomen en cuenta que si preparación de superficie con chorro de arena pudiera representar un costo menor ante otro tipo de granalla, por favor insistan en utilizar otro tipo de granalla para colaborar todos a que este tipo de material deje de ser utilizado y así podamos garantizar toda la salud de las personas que están trabajando en este campo. Una vez que hicimos el proceso de generación de perfil de anclaje, por supuesto hay que medirlo para ver si cumple las necesidades descritas en la especificación del proyecto. 3 formas de hacerlo es utilizando lo que llaman la cinta réplica, que se utiliza una cinta, a través de un procedimiento se hace una réplica de la superficie y luego se mide con el dispositivo. También hay comparadores y cupones y el más fácil, por supuesto, un medidor digital que simplemente lo colocamos sobre la superficie y nos va a decir inmediatamente cuál es el perfil generado. Y con respecto a lo práctico, el mundo de los recubrimientos, bueno, en el mundo industrial también se utiliza aplicación de recubrimientos con brocha, por supuesto, si eso está permitido dentro de las especificaciones del fabricante del recubrimiento. La mayoría de los recubrimientos se pueden utilizar. Igual que, y de hecho, la aplicación de recubrimientos con brocha es una de las más utilizadas a nivel mundial. También se puede utilizar rodillo y para aplicaciones industriales de grandes dimensiones, la aplicación de recubrimiento asistido por aire es muy interesante porque permite cubrir de manera uniforme. Podemos tener un control muy bueno de la película que queremos. Se puede hacer de forma rápida y de forma segura también. Escucho. Ok, pensaba que venía todo. Seguimos. Bueno, una vez que se aplicó el recubrimiento, inmediatamente cuando todavía tenemos lo que llamamos la película húmeda, es decir, el recubrimiento no ha curado. Por cierto, es algo muy importante a mencionar. La palabra técnica para los recubrimientos es curado, no secado. ¿Okay? Entonces, cuando el recubrimiento todavía no ha terminado su proceso de curado, debemos medir el espesor de película húmeda para poder correlacionar esa medición con lo que esperamos sea la película seca. Debido a que algunos sistemas de recubrimientos tienen elementos volátiles, es de esperarse que la película húmeda tenga un mayor espesor que la película seca. Y siempre hay una correlación entre espesor de película húmeda y lo que se puede esperar de película seca. Buenas tardes, ingeniero. ¿Me escucha? Sí, escucho. Tenemos alguna consulta del señor Julio César Raimundo. Nos dice que si existe algún procedimiento estandarizado para poder medir la adherencia de la pintura para garantizar la calidad de trabajo. Sí la hay. Lamentablemente no preparé material para la presentación de hoy. Siéntense al final de la sesión, cuando estemos en el ciclo de preguntas, hay una diapositiva con mi número de teléfono y mi correo electrónico. Un momento, por favor. Ya. Ok, les decía que van a ver mis datos, me pueden contactar y con mucho gusto les paso más información. Pero sí hay muchos estándares, sobre todo de la ISO, donde nos explican cuáles son las técnicas a utilizar.
A pesar de que no tengo material, por supuesto, les puedo dar una breve explicación. Una de las formas es hacer una especie de indentación, ¿okay? Todo esto está normado, por supuesto, con un equipo especial. Se hace, lo malo es que hay que dañar el recubrimiento, ¿no? Entonces, por eso es que también es importante seleccionar dónde se va a hacer la prueba. Se hace un daño en el recubrimiento con un elemento circular y luego se coloca un sistema de alado con una pega, ¿verdad? La idea es retirar ese diámetro del espesor que nosotros cortamos, hacerle una prueba de alado y saber la fuerza que se necesitó para para que se retire el recubrimiento. Y el mismo estándar nos va a decir, y también en función de las especificaciones del fabricante del recubrimiento, cuáles son los números de aceptación de esa prueba. Insisto, lo más triste de eso es que es una prueba destructiva. Después hay que volver a aplicar el recubrimiento, o en algunos casos se puede diseñar una zona dentro del equipo donde se pueda aplicar recubrimiento, a pesar de que esa zona no va a estar expuesta al medio corrosivo. Pero si es representativa a la hora de la aplicación, donde se está aplicando el recubrimiento, puede servir también esa técnica. Ok, ingeniero. La misma persona tiene una última duda, aclaración que se le puede hacer. Él nos dice, algunos materiales de hierro dúctil, como válvulas, luego de su fundición, se aplica el recubrimiento a través de un procedimiento electrostático. ¿Este procedimiento tiene alguna ventaja en la aplicación versus las otras que son manuales? Sí, por supuesto. Es el mismo principio de la aplicación, por ejemplo, de los recubrimientos que se hacen a los vehículos. La forma de aplicación electrostática es una de las mejores que hay porque permite una adherencia inigualable. Por supuesto, para hacer ese tipo de trabajo, menos mal que esta misma persona nos da el ejemplo que como las válvulas son equipos relativamente pequeños o que se pueden generar facilidades dentro de una planta de pintura o de recubrimiento para aplicar este tipo de recubrimiento a través de sistemas electrostáticos. No es el caso, por ejemplo, para una tubería de transporte de petróleo, de gas, de agua, porque no es conveniente, no es posible hacerlo para todo el tipo de revestimiento. Sin embargo, hay algunos tipos de recubrimientos que se ha logrado alcanzar ese tipo de sistema bastante parecido, como son el polvo de resina epóxica. Es uno de los pocos que se ha logrado hacer a nivel industrial algo bastante parecido a lo que se hace en el recubrimiento de las válvulas y de los vehículos. No es 100%, no tiene la misma calidad, pero ayuda muchísimo a asegurar la calidad y el anclaje correcto del recubrimiento de la base metálica. Ok, ingeniero, muchas gracias. Gracias por la pregunta. Okay. Aquí hay algunas normas internacionales que nos van a dar asesoría o van a servir de guía para utilizar los diferentes equipos que están en el mercado para la medición del espesor de película seca del recubrimiento. A fin de cuentas, la mayoría de los sistemas de recubrimiento, el elemento clave para definir si se aprueba o no se aprueba la aplicación de recubrimiento es el espesor de película seca. Y como dato curioso, no siempre un mayor espesor va a garantizar un mayor desempeño. Es importante respetar los niveles dados por el fabricante. Siempre dan un rango, un mínimo y un máximo para asegurarnos el desempeño adecuado. Porque si aplicamos mucho recubrimiento más de lo recomendado por el fabricante, podemos tener problemas a la hora del curado. Pudiera, por gravedad, el recubrimiento pudiera caer. Por ejemplo, si estamos aplicando recubrimiento en una zona que está vertical, pudiéramos tener un problema de mala aplicación del recubrimiento por exceso de material. Algo muy importante también a la hora de aplicar recubrimientos es detectar las discontinuidades.
Y este es un solo ejemplo de varios equipos que hay para este tipo de ensayo. También hay otros que son de corriente alterna. Uno de los más utilizados y más prácticos son los de corriente directa, y hay diferentes tipos de conexiones. Esta es una especie de bobina o resorte que se puede adaptar de manera muy fácil al diámetro de las tuberías. Esto está conectado al sistema al equipo de detección, y en el momento en que haya una discontinuidad en el revestimiento se va a generar un arco eléctrico, y por la generación de ese arco eléctrico nosotros podemos configurar este dispositivo para que dé una alarma auditiva o lumínica, dependiendo de la marca del equipo que se tenga. Y así podemos, dependiendo de los estándares que estemos siguiendo, podemos tomar decisiones de rechazar esa tubería que no se va a utilizar para la instalación en ese proyecto. Si se va a hacer una reparación en sitio, también puede ser una opción. O, en el mejor de los casos, por supuesto, que esté aprobado, que esté dentro de los estándares del proyecto, de lo que se definió como aceptable, y se procede a la instalación a la puesta en servicio de la tubería. De manera, digamos, general, el mensaje que les quiero dar yo con los sistemas de recubrimiento es que, como todas las disciplinas de corrosión, igual que el tratamiento químico, son muy amplias. Hoy yo no puedo cubrir todo el material, sin embargo les quiero dejar ciertas referencias, ¿no? Y como pasa con el tratamiento químico y los recubrimientos, especificar en detalle de cuál tipo de recubrimiento o cuál dosis o cuál espesor, de manera general es muy difícil explicar eso. Les quiero mostrar simplemente un ejemplo de lo que hacen algunas empresas. Ellos identifican cuáles son sus escenarios más probables. Esta es una tabla que está compuesta por 2 diapositivas. Van a ver la siguiente, pero me tomo el tiempo para aquí explicarles el enfoque que utilizó esta empresa, donde ellos toman como referencia, por ejemplo, los rangos de temperatura. También toman en cuenta el ambiente al que va a estar expuesta esa tubería, si va a tener algún tipo de aislamiento térmico o no. Y luego, en función de eso, van generalizando o indicando cuál es el grado de preparación de superficie que se necesita, el rango del perfil de anclaje que se necesitan. Este es el tipo de cosas que se miden, por ejemplo, con la cinta réplica o los dispositivos digitales también. Y estos se llaman sistemas de recubrimiento en muchos casos, porque en la mayoría de las veces vamos a necesitar varios recubrimientos para poder satisfacer las necesidades anticorrosivas de nuestra aplicación. Entonces, en esta empresa ellos definieron hasta 3 capas, lo que llaman ellos una capa inicial, una capa intermedia y una capa de acabado. Como pueden ver en la tabla, no siempre se necesitan las 3 capas. Dependiendo del sistema, se va a necesitar o no. Como pueden ver, es solamente un fondo inorgánico rico en zinc, porque va a tener aislamiento térmico dado el rango de temperatura. Aquí no se espera problemas de corrosión por la operación como tal, y entonces no se especifica no se especifica otras capas de recubrimiento, ya que se va a contar con el aislamiento térmico. Y en principio, dependiendo de las especificaciones, el fondo inorgánico rico en zinc pudiera servir como medida anticorrosiva en caso de que haya una condensación en este sistema. Y la segunda parte de la tabla es donde vamos viendo que también toman en cuenta pues los rangos de temperatura, la zona costera. También se me olvidó mencionar en el ejemplo anterior que se debe seguir la recomendación del fabricante del tiempo de intervalo de secado o de curado entre capa y capa. ¿Okay? Es muy importante también siempre seguir las indicaciones. Ahora vamos a entrar a otro tema, digamos, que a mí me gusta mucho dentro de lo que es las disciplinas o las cosas que podemos hacer los ingenieros y las ingenieras de corrosión, que es la protección catódica. Anteriormente les dije
que si utilizamos un mínimo espesor de pared, asumiendo que vamos a proteger la tubería al menos desde el exterior, con un buen recubrimiento y un sistema de protección catódica, vamos a darle larga vida al sistema con el menor costo global. A modo de referencia, les quiero dejar saber que una estimación desde el punto de vista económico de un sistema de protección catódica bien ejecutado no debería representar más del 5% del costo de la estructura que vamos a proteger. Eso nos deja entender que si aplicamos bien el sistema de protección catódica, la inversión que necesitamos no es muy alta, pero los beneficios son muchísimos, que vamos a garantizar una vida útil de hasta 10 o 20 años, solamente con un 5% adicional de costo, lo cual es maravilloso. El ejemplo que les voy a dar hoy de protección catódica es para un múltiple de gas costa afuera. Yo les voy a presentar muchas ecuaciones, las cuales pasaré brevemente, simplemente a modo que ustedes puedan ver qué es lo que se hace, los principios de conocimiento de electricidad que se deben tener para entender lo que es la protección catódica. Y si ustedes están interesados, podemos entrar en más detalles en ese tipo de ecuaciones, pero ya eso entraría más en detalles de diseño. Bueno, este es el caso, ¿no? Este fue el resultado final del diseño. Anteriormente les había mencionado que siempre debemos buscar aislar eléctricamente materiales que estén en diferentes medios, ¿ok? Materiales, pues este va a ser acero al carbono, pero si lo utilizamos, si lo conectamos directamente con esta parte que está sumergida y esta otra parte que está al aire, aquí pudiéramos tener un problema corrosivo, además que pudiéramos tener un poco de fuga de corriente de mi sistema de protección catódica hacia esta tubería y perderíamos eficiencia. Desde el punto de vista de riesgo, no representa mayor riesgo, sino que va a perder eficiencia el sistema. Es decir, estaríamos, por ejemplo, utilizando más electricidad de la que necesitamos. El resultado final de este diseño consistió en que se recomendó utilizar solo un ánodo fijo de óxidos de mezcla de metales. Como esto es costa afuera, es importante recordar que siempre se necesita una pesa de concreto. Este es el tipo de detalle que quizás no en todos los libros o no en muchos cursos se van a especificar, y por eso es que me estoy tomando el tiempo de contarles lo que yo no he visto en muchos libros o en muchos cursos, ¿no? Cosas que parecen lógicas pero no se muestran, y quiero darles a ustedes esa información interesante. Ok, para un sistema de protección catódica vamos a necesitar, por supuesto, como es costa afuera, estos sistemas pueden tener un alcance de kilómetros para proteger tuberías. En este sistema creo que la tubería más larga fue de unos 6 kilómetros, pero dependiendo de las condiciones de diseño y si no hay muchos cruces de tuberías y si la atenuación del medio no es muy amplia, podemos cubrir hasta 12, 15 kilómetros de tubería con un solo transformador rectificador y un grupo de ánodos dependiendo de la cantidad de corriente que necesitemos, lo cual lo hace al sistema de protección catódica, pues desde el punto de vista económico, específicamente los de corriente impresa, mucho más económico que los sistemas con ánodos galvánicos, por ejemplo. Aquí en este caso, algo que también les quiero mencionar desde el punto de vista de lo que es la realidad cuando uno está trabajando con este tipo de cosas. El transformador que se utilizó y los cables que se utilizaron están sobredimensionados, no por alguna razón técnica que lo justifique, sino simplemente porque en este caso había disponibilidad de este transformador, de estos cables, y en algunos casos, desde el punto de vista económico y de la urgencia en que nosotros necesitamos poner en funcionamiento un sistema de protección catódica, por ejemplo, es preferible estar sobredimensionado, y sobre todo porque en este diseño en particular se tenía la previsión a futuro de que se pudiera ampliar la producción y se pudieran incluir nuevas tuberías a ese sistema. Por lo tanto, a pesar de que se necesitaban corrientes bajas, ya lo vamos a ver a continuación, se utilizó un transformador y un cableado de mayor calibre porque estaba disponible de manera inmediata, y eso ahorraba mucho tiempo de procura de nuevos materiales. Ok, entonces necesitamos por supuesto el transformador rectificador,
para transformar la corriente alterna en directa, que es lo que necesitamos en los sistemas de protección catódica. Es importante señalar que hay que tener en cuenta la conexión correcta del cableado. Si nosotros, la forma correcta es conectar el lado positivo del transformador a lo que llamamos la caja de positivos, y a su vez esa caja de positivos va a estar conectada a nuestro ánodo de protección catódica por corriente impresa. Mientras que el lado negativo del rectificador va a ir conectado a la caja de negativos, y en la caja de negativos van a llegar las conexiones de las tuberías que vamos a proteger, tuberías o estructuras. En algunos casos también se puede utilizar el sistema de protección catódica para proteger los pilotes de una plataforma o las bases de la plataforma también. Un resumen de lo que fue el resultado final del diseño. Como pueden ver, se especifica el cable número 8 para las conexiones entre las tuberías y la caja de negativos. Es un cable más pequeño que el que se utiliza entre la caja de negativos y el rectificador. El cable 2.0 es de mayor calibre y permite mayor amperaje, uso de mayor amperaje. ¿Cómo llegamos a estos números? Bueno, se los explico brevemente en la siguiente diapositiva. Esta es una representación un poco más amplia, ¿sí?, de cómo, de qué es lo que está pasando por debajo de la plataforma. Y es que aquí tenemos varias tuberías que son las que se van a proteger, como les dije anteriormente, conectadas a la caja de negativos, y esta a su vez al negativo del rectificador. Debemos conocer la geometría de la tubería, porque con la combinación de diámetro y la longitud vamos a poder calcular el perímetro y el área a proteger. Es importante conocer los números de años en servicio que la tubería ha estado, porque eso nos va a dar una idea del porcentaje de deterioro, del descubrimiento que tiene la tubería. En este caso era todo nuevo, por lo tanto se especificó 0 años. Dado el recubrimiento que tenía esta tubería, se especificó se asumió un 3% de daño al revestimiento. Con eso, cuando combinamos todos estos datos, para este caso en particular, nos dio que necesitábamos 10 amperios para proteger toda esta tubería. Un dato importante también es que necesitamos definir la densidad de corriente que vamos a utilizar. En este caso era un sistema en el lago de Maracaibo, en Venezuela, y por estudios hechos anteriormente se sabe que entre 50 y 100 miliamperios por metro cuadrado son suficientes para garantizar la protección. Por lo tanto, se escogió 60 miliamperios por metro cuadrado. Y el diseño de vida útil de 20 años, porque así este número es necesario para saber cuánta masa anódica vamos a necesitar para poder cumplir el ciclo de vida del sistema. Okay. Este es simplemente un ejemplo, un cálculo típico de lo que les expliqué anteriormente, un poco de geometría. Si el diámetro es de 6 pulgadas, esta es la tubería más larga del sistema, 5 kilómetros de longitud, esto representa 7 metros cuadrados. ¿Okay? Y en función de la densidad de corriente que vamos a utilizar, vamos a necesitar 4 amperios. ¿Okay?, para proteger esta tubería. Cuando hacemos este análisis, tenemos que tomar en cuenta también qué tipo de ánodos tenemos disponibles, porque para este tipo de protecciones costa afuera hay varios tipos de ánodos que pudiéramos utilizar, como hierro silicio, por ejemplo. En este caso teníamos disponible ánodos de mezcla de óxidos metálicos. Este tipo de ánodos es tubular, como pueden ver aquí en la foto, y es capaz de drenar hasta 33 amperios en agua salobre, como es el tipo de condiciones en el lago de Maracaibo, y puede llegar a estar en servicio hasta unos entre 10 y 25 años.
es importante tomar en cuenta que estos números van de la mano con la máxima, el máximo consumo de corriente. Como nosotros necesitábamos nada más 10 amperios por 20 años, esta capacidad es suficiente. ¿Okay? Y siempre recuerden que los sistemas de protección catódico se pueden ampliar con el tiempo, y esa fue una de las previsiones que hicimos utilizando un transformador rectificador de mayor capacidad de la que necesitábamos en el momento del diseño. Buenas tardes, ingeniero. ¿Se escucha? Sí. Sí. Tenemos una consulta de Eduardo Siguay que nos dice respecto a la protección catódica en costa afuera. ¿El método de corriente impresa es más efectivo que los ánodos galvánicos? Muy buena pregunta. No, yo no diría que es más efectivo o menos efectivo. Los dos sistemas son no tienen desde el punto de vista técnico ninguna ventaja o desventaja, porque los dos se rigen por los mismos criterios de protección. Digamos, los menos 850 milivoltios con respecto a un electrodo de cobre, sulfato de cobre, haciendo la corrección por caída IR. Sin embargo, desde el punto de vista económico, sí hay una diferencia muy importante. Ya cuando estamos hablando en general de tuberías de poco más de cientos de metros al kilómetro en adelante, hay una tendencia de que casi siempre de 1 kilómetro de longitud en adelante pudiera ser, si hay electricidad disponible, eso es muy importante, si hay electricidad disponible, pudiera ser más económico utilizar un sistema de corriente impresa. Otra de las limitantes es que si estamos en una zona remota donde no hay fuentes de electricidad, por supuesto, traer electricidad a este punto remoto pudiera representar una inversión muy alta. Y es el caso en el que usamos el sistema de protección catódica por ánodos galvánicos. En fin, para los casos de protección de estructura costa afuera, no hay una solución única. Siempre es importante tomar en cuenta todas las condiciones. Pero en resumen, en caso de que tengamos electricidad disponible en el sitio, que eso no sea parte de la inversión del proyecto, ya teníamos electricidad disponible en el sitio y la longitud de la estructura a proteger o de la tubería es más de 1 kilómetro aproximadamente, casi siempre desde el punto de vista técnico-económico, la opción más recomendada va a ser un sistema de protección catódica por corriente impresa. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿No? Sí, a ver, así resumiendo, nos dice, ¿el poliuretano ofrece más protección que el zinc? Sí, de hecho se utiliza el poliuretano, es una de las soluciones que utilizamos en la zona de salpique, que es esa zona. Voy a regresar un segundo, que yo creo que esto nos puede ayudar a explicar mejor mi punto. Esta zona de aquí, donde tenemos, como ustedes saben, la marea siempre sube y baja. Y eso genera diferentes condiciones para esta zona de la tubería y se llama zona de salpique. Desde el punto de vista corrosivo es bastante demandante las soluciones aquí. Y por eso es que el poliuretano es una de las soluciones que se utiliza. Es un sistema de recubrimiento que es bastante costoso, tiene alto espesor, pero su desempeño es muy bueno. Y se utiliza solo en la zona de salpique, porque es una zona que demanda una solución más fuerte. Y recuerden que la zona de salpique, cuando está seca, no va a ser protegida por la protección catódica, que la protección catódica solo actúa cuando hay un electrolito, bien sea agua o la humedad que hay en los suelos cuando la tubería está enterrada. Entonces, si no utilizamos ese poliuretano en la zona de salpique, pudiéramos generar, y el sistema de protección catódica no está funcionando, se pudiera generar una celda de aireación diferencial, lo cual generaría una corrosión bastante acelerada en esta zona. Y otra cosa a destacar es que el uso del fondo rico en zinc nos ayuda, digamos, son aplicaciones diferentes. Y por supuesto la aplicación del zinc rico, el recubrimiento de zinc inorgánico, ayuda más que todo como un muy buen anclaje para otros sistemas de recubrimiento. ¿Hay alguna otra pregunta?
Muy bien, ingeniero. Sí, tenemos una última pregunta para continuar con su exposición. Es de Héctor Mejía. Nos dice, costa afuera, las tuberías submarinas normalmente utilizan la protección catódica por corriente impresa para evitar la polarización y ánodos de sacrificio. Pero en adición a ello, se aplica un recubrimiento externo. ¿Qué tipo de recubrimiento se aplica? Y también nos dice, los tiempos de curado ¿son antes del tendido en el mar o también cuando están sumergidos? Teniendo en cuenta las condiciones tan agresivas a las cuales están expuestas y que muchas veces las tuberías tienden a arenarse y las condiciones cambian. Ok, voy a tratar de responder las preguntas. Si me puedes apoyar a ir leyendo una por una. A ver, la primera, ¿podemos repetir la primera? Claro, nos dan dos preguntas en sí, solo que nos habla de un contexto amplio como en el mar. La primera pregunta nos dice, ¿qué tipo de recubrimiento se aplica? ¿Se refiere a una adición a ello? O sea, cuando está para evitar la polarización y ánodos de sacrificio, una adición a ello se aplica un recubrimiento externo. Bueno, sí, ok, voy a responder esa y luego seguimos con el resto de la pregunta. Una de las combinaciones más comunes, por ejemplo, es usar recubrimientos epóxicos, que es el que les mencioné anteriormente, que hay cierta forma que se puede utilizar, inclusive una adición electrostática dentro de los talleres de aplicación de recubrimiento. Ese tipo de recubrimiento permite reducir el área a proteger. Recuerda que la protección catódica va a complementar el sistema de revestimiento. Ese 3% que yo mencioné en la tabla de cálculo, este 3% es lo que se asume de acuerdo con la especificación del recubrimiento, es desnuda. Son los microporos que se generan en todos los recubrimientos, tienen este problema. ¿Okay? Entonces la protección catódica lo que hace es complementar la protección de este 3% del área cubierta por el recubrimiento que no está protegiendo al metal. Entonces por eso es que siempre en las aplicaciones costa afuera se va a hacer la combinación de recubrimiento más protección catódica. Y en mi experiencia, en la parte de protección catódica más recubrimiento, se utiliza mucho la resina epóxica. Es una muy buena, una combinación que se utiliza frecuentemente porque permite hasta cierto punto la absorción de agua, que ayuda a permitir, que ayuda al paso de la protección de la corriente impresa, a diferencia del polietileno o el polipropileno, que es un material muy denso, no absorbe agua del medio y pudiera en algunos casos apantallar la protección catódica. Entonces por eso es que si no se va a utilizar protección catódica, una de las aplicaciones pudiera ser polietileno o polipropileno, que fue una de las imágenes que les mostré al principio. Si vamos a utilizar protección catódica, es preferible el recubrimiento con epóxico, porque facilita el paso de la corriente de protección. ¿Cuál era la segunda parte de la pregunta? Sí, nos dice, ¿los tiempos de curado son antes del tendido en el mar o también cuando están sumergidos? Sí, el tiempo de curado se habla cuando antes del tendido. Siempre va a ser antes del tendido, porque el recubrimiento debe alcanzar todas sus propiedades de curado, alcanzar el espesor de película seca. Todos esos tiempos se deben cumplir. Cuando ya la tubería está en servicio y está sumergida, por ejemplo, costa afuera, el tipo de recubrimiento que vamos a aplicar no va a ser el mismo que se utilizó cuando la tubería era nueva. Casi siempre, si vamos a hacer algún tipo de reparación, no va de la mano con una reparación al recubrimiento, porque una falla de recubrimiento va a ser, la protección catódica nos va a dar la protección que el recubrimiento no da. Aplicaciones de recubrimientos, entre comillas, que se pueden hacer costa afuera, es cuando tenemos por alguna razón pérdidas de espesor. Entonces podemos aplicar ciertos tipos de materiales sobre la tubería, siempre del lado afuera, por supuesto, para aumentar el tiempo de vida útil y darle más resistencia mecánica a la tubería. Y no sé si esa era la pregunta o si hay alguna otra parte dentro de la pregunta.
Muchas gracias. Sí, esa era la duda que tenía Héctor Mejía. Podemos continuar con la exposición, ingeniero. Gracias. Era la hora, Ok. Otra parte que se debe verificar a la hora de escoger un ánodo es el consumo en kilogramos de ese ánodo por amperio por año. Una de las ventajas de los ánodos de mezcla de metales de óxidos metálicos es que tiene un consumo que es casi despreciable a lo largo del tiempo de vida útil. Y es una de las grandes ventajas y por eso estaba disponible y no dudamos en utilizarlo, porque satisface todos los requerimientos técnicos del diseño. Como les dije anteriormente, nosotros necesitamos 10 amperios en nuestro sistema. Este tipo de ánodos puede generar, dadas estas condiciones, unos 25 amperios cada ánodo, y por lo tanto un ánodo era suficiente. Esta parte la voy a pasar un poco más rápido, y si están interesados luego en el ciclo de preguntas podemos regresar. Pero el ingeniero, simplemente les quiero hacer entender que el ingeniero de corrosión debe tener un conocimiento básico también de electricidad, si va a estar involucrado en sistemas de protección catódica o en la gestión del sistema de protección catódica. Porque por supuesto, dependiendo del tamaño del cable que se utilice, va de la mano con la cantidad de corriente que ese cable puede manejar, y si queremos evitar sobrecalentamiento del cable y un posible incendio, por ejemplo, pues debemos tomar en cuenta que utilicemos el calibre adecuado del cable que necesitamos. Estos son ejemplos típicos de lo que llamamos cajas de positivos. Recuerden que a la caja de positivos es donde llegan los ánodos que estemos utilizando. Y en la caja de negativos van a llegar las conexiones de las tuberías, que también debemos hacer el análisis de cuánta corriente va a necesitar cada tubería a ser protegida, y en función de eso escoger un cable. En algunas ocasiones, cuando tenemos tuberías que son parecidas o la demanda de corriente es parecida, se puede especificar un calibre de cable inmediatamente superior a los mínimos necesarios, y así tener un solo tipo de cable para el grupo de tuberías y evitar malas conexiones. Hablando de malas conexiones, un ejemplo que es algo de la práctica muy interesante y muy real. Este tipo de conexiones se debe respetar, y se ve mejor. Que el lado positivo del rectificador vaya a la caja de positivo, porque si lo hacemos al revés, el positivo del rectificador a la caja de negativo, el flujo de corriente va a ser al revés, y en teoría vamos a estar protegiendo el ánodo, mientras que las tuberías se van a estar corroyendo de forma acelerada. En mi experiencia tuve la oportunidad de ver dos instalaciones que se hicieron de manera incorrecta con los cables opuestos. Esa falla tomó 3 meses desde que entró en operación un múltiple de gas para que tuviera fallas consecutivas en la tubería. El reemplazo de esas tuberías y la pérdida por producción por ese pequeño error de la mala conexión costó aproximadamente $500,000. Entonces, son cosas que en la práctica, por ejemplo, de allí aprendimos que se recomendaba o se debía utilizar cable rojo para el sistema positivo y cable negro para los sistemas negativos, y utilizar diferentes conduit o tubería para el cableado, una para el positivo y otra para el negativo, y así disminuir el riesgo de confusión. Estas son fotos de lo típico de una caja de negativos. Con esta caja de negativos también podemos utilizar un sistema de resistencias variables, que en la medida en que la tubería el recubrimiento en la tubería se esté deteriorando, vamos a necesitar que pase mayor corriente. Entonces, aquí en la caja de negativos podemos disminuir estas resistencias, y eso va a permitir que cada tubería se pueda adaptar a los requerimientos. Recuerden que este diseño fue para un múltiple de gas, es decir, teníamos varias tuberías y no todas eran de las mismas dimensiones,
y no se podía controlar, no se puede controlar desde ningún rectificador el amperaje a inyectar a cada tubería. Se tiene que hacer en la caja negativa. Para poder hacer la especificación de las dimensiones del transformador rectificador, se debe también hacer el cálculo de la resistencia del ánodo. Eso va a depender fundamentalmente de la geometría del ánodo. Se debe calcular también la resistencia de la estructura a tierra, lo que se llama tierra remota, y la resistencia de los cables. Una vez que se completan todos esos cálculos, vamos a tener la resistencia total del sistema, y cuando utilizamos la corriente que necesitamos más la resistencia del sistema más un factor de seguridad, tenemos que el voltaje que se necesita para el rectificador es de aproximadamente 23 voltios, y según el sistema, los cálculos, necesitamos unos 10 amperios. La realidad que se utilizó un rectificador que estaba muy cerca del voltaje necesario, 24 voltios, pero desde el punto de vista de corriente estaba sobre especificado. Sin embargo, cumplía con los requerimientos que nosotros necesitábamos, estaba disponible inmediatamente y lo podemos utilizar. Es importante destacar que desde el punto de vista de corrosión se recomienda que sea enfriado con aceite para evitar, por supuesto, problemas de corrosión. Este tipo de transformadores, la otra alternativa es enfriado por aire, en el cual los elementos electrónicos del equipo están expuestos a la corriente de aire, y si estamos en un ambiente marino, siempre en costa afuera, se recomienda utilizar enfriamiento por aire. Vamos a empezar los ejemplos de lo que es el análisis de falla, un ejemplo de análisis de falla. Este ejemplo que les voy a mostrar es de un medidor de flujo. Estaba hecho de acero inoxidable 304 bajo carbono y tenía un recubrimiento de teflón para proteger el equipo. Se notó que la distancia brida a brida que estaba disponible para el medidor de flujo era mayor que lo que él necesitaba. Por lo tanto, siempre el equipo estaba sometido a tensión, como se puede ver en esta gráfica. ¿Okay? Y además, es importante mencionar, estuvo en servicio 6 años con 22 ácido clorhídrico al 22% y aproximadamente 85 grados centígrados. Esta es la combinación perfecta para una falla por corrosión bajo tensión, porque tenemos la combinación de material susceptible, como es un acero inoxidable 304, que no tiene molibdeno. Tenemos el esfuerzo por tensión, que es ese al lado, digamos, que estaba dando las conexiones al medidor de flujo, y un medio corrosivo como es el ácido clorhídrico. El acero inoxidable 304, por no tener molibdeno, se hace susceptible a problemas con cloruros, digamos, ya desde unos 50 ppm de cloruro, ya puede ser susceptible a este tipo de mecanismo de daño. Por lo tanto, se recomendó utilizar un acero inoxidable 316, que sí tiene en su composición química entre un 2 y un 3% de molibdeno, y aumenta muchísimo la resistencia a los iones cloruro, la resistencia a la corrosión en presencia de iones cloruro. Cuando el elemento falló, lo llevamos al laboratorio para analizar las grietas que se puedan identificar a nivel microscópico, y luego de hacer la revisión bibliográfica vimos que habían grietas que estaban ramificadas, y la combinación, como dije, material susceptible, medio y la presencia de una tensión, de un esfuerzo constante, daba la combinación perfecta para este tipo de falla. Esto también pudiera servir como reflexión para un ejemplo de selección de materiales, porque este tipo de equipo se debería evitar en este tipo de servicio. Es algo que ya la literatura lo tiene disponible y nosotros debemos evitar este tipo de falla. Otra forma de enfocar la selección de materiales es a través del rango de temperatura en el que vamos a operar. El acero al carbono, desde el punto de vista económico, siempre va a ser la opción preferida para la mayoría de los procesos, pero tienen ciertas limitantes para rangos de operación. Por ejemplo, en el rango de baja temperatura se puede utilizar aproximadamente hasta los menos 40 grados centígrados, y a altas temperaturas hasta 427 grados centígrados.
Esto, por supuesto, de manera general, cuando no estamos hablando de uso de refractarios ni ningún otro tipo de recubrimientos que pudiera alargar un poco el rango de operación de acero al carbón. Cuando ya tenemos otros rangos más demandantes, por ejemplo, rangos de menores temperaturas, alrededor de los 250 grados centígrados, los aceros inoxidables son la opción a escoger, igual que en el rango de altas temperaturas, solo que pueden cubrir ambos rangos. Por eso es que en operaciones en criogénicos, por ejemplo, casi siempre la mayor parte de las tuberías van a estar hechas de acero inoxidable. Los ingenieros de corrosión, para poder hacer una predicción de corrosión, por ejemplo, por hoy solamente les voy a hablar de la predicción de acero por corrosión, acero al carbono por dióxido de carbono. Existen diferentes modelos que podemos utilizar. Yo he utilizado varios y he comparado y casi todos dan resultados bastante parecidos. Simplemente unos son más prácticos que otros. Este me parece a mí muy bueno porque simplemente toma en cuenta la presión parcial de dióxido de carbono, la temperatura del proceso y nos da la velocidad de corrosión. Cuando uno hace este tipo de análisis, nosotros como ingenieros químicos podemos interpretar si nos dan porcentajes de dióxido de carbono en volumen, por ejemplo. Nosotros podemos transformar fácilmente eso a moles de dióxido de carbono y poder utilizar, mejor dicho, los modelos. Y en este caso necesitamos determinar la presión parcial en bar. ¿Okay? Y bueno, tenemos la temperatura y con estos dos datos podemos hacer un cálculo de la velocidad de corrosión según el modelo. Y dependiendo de la velocidad de corrosión que tengamos, debemos hacer una selección de materiales. Por ejemplo, en este escenario tenemos 3 milímetros de pérdida de material por año. Esto, imagínense, hay tuberías que tienen quizás 5, 6 milímetros, 10 milímetros de espesor y cada año van a perder 3 milímetros. Es inaceptable. Entonces, lo que se utiliza es otro tipo de material. En este caso, el resultado final de la investigación es utilizar un acero inoxidable dúplex que tiene una mayor resistencia a la corrosión, y el ingeniero de corrosión debe especificar por cada corriente que normalmente se especifica en un balance de masa y energía. ¿Okay? Cada una de esas corrientes que están en el balance de masa y energía deben ir acompañadas con cuál material es del que está hecho esa tubería. Y se recomienda que haya unas notas en el dibujo diciendo qué tipo de material es y si tiene material adicional para corrosión, pérdidas por corrosión. Del mundo de la selección de materiales, igual, es mucho lo que se puede decir, muchos ejemplos que podemos dar, pero por supuesto, lamentablemente no tenemos tanto tiempo para entrar en muchos detalles. Sin embargo, no quiero dejar pasar la oportunidad para decirles que hay muchas formas de automatizar, en algunos casos, la selección de material. Por ejemplo, en la página de Nippon Steel, ustedes pueden revisar qué opciones tienen ellos para mitigar, por ejemplo, corrosión por CO2 y H2S. Esto está limitado solamente a estos dos componentes. Si ustedes tienen algún, por ejemplo, cloruros o otro tipo de contaminante en la corriente, esta página no lo toma en cuenta. Ya hay que hacer una revisión más profunda de la bibliografía y de los estándares. Simplemente les quiero dejar entender que hay cosas que son fáciles de analizar, como este ejemplo de Nippon Steel y muchos otros proveedores de tuberías que de manera muy interactiva en su página web uno puede hacer un proceso de selección bastante rápido. Claro, eso no es conocimiento de ellos como Nippon Steel. Ellos hacen ese tipo de selección tomando en cuenta este conjunto de normas y estándares que yo les estoy mencionando aquí. Hay normas desde NACE, como NORSOC o la DPN. Hay mucha literatura que se puede tomar en cuenta dependiendo también de la aplicación. Si tenemos, por ejemplo, si queremos determinar cuál material puede ser resistente
cuando tenemos problemas de H2S, o la NORSOC M001 habla mucho de selección de materiales para pozos, facilidades de superficie, tubería sumergida. También abarca materiales plásticos reforzados con fibra de vidrio, por ejemplo. Entonces, dependiendo de la aplicación, de lo que queramos diseñar, siempre podemos hacer uso de los estándares ya escritos. Y uno muy común para nosotros como ingenieros químicos o ingenieros de procesos también es el ASME B31 sección 3, donde nos da guías para escoger los materiales para tuberías del proceso. Ok, ya el último tópico del que voy a conversar hoy antes de la sesión de preguntas y respuestas es lo que hacemos los ingenieros de corrosión desde el punto de vista de gerencia para el control de la corrosión. Recuerden que nosotros, a pesar de que tenemos el nombre de ingeniero de corrosión, no es que estamos promocionando la corrosión, nosotros queremos controlarla. A diferencia del ingeniero de producción, por ejemplo, que siempre quiere más y más producción, nosotros no, nosotros queremos controlar la corrosión en lo más posible. Por eso es que parte del día a día es siempre pensar cuáles son los riesgos que tenemos en nuestras operaciones. Esa es siempre la pregunta base para nosotros hacer todas las cosas que hacemos y implementar todas las medidas de prevención. Este es un análisis típico que se hace, que es identificar los peligros que hay. Por ejemplo, si en un sistema tenemos acero a carbono y tenemos riesgo de corrosión por CO2 o H2S, o los dos, los podemos identificar como amenaza 1, amenaza 2. Entonces tenemos que pensar cuáles son las medidas de control para evitar un evento como consecuencia de estas amenazas. Además de eso, tenemos que pensar en el escenario que se dé el evento de una falla. Tenemos que pensar siempre cuáles van a ser las medidas de recuperación y minimizar lo más posible los efectos de esa falla. Para poder hacer eso, tenemos que pensar cuáles son las posibles consecuencias. Si vamos a tener un daño al ambiente, daño a personas, una parada de planta, venteo de algún gas tóxico, si hay un problema, si algún equipo falla por corrosión. Y en función de eso vamos a hacer un análisis de las consecuencias y las prioridades, y vamos a definir cuáles son las cosas que se deben hacer para evitar una falla. Y en el caso de que ocurra una falla, definir cuáles son esas consecuencias que puedan ser aceptables, y las que no son aceptables, ¿qué se puede hacer? Por ejemplo, utilizar un doble sistema de válvulas de cierre, por ejemplo. O no tanto un sistema doble inmediato, sino una válvula de cierre y 1 kilómetro luego otra válvula de cierre, asumiendo que hubo una falla por corrosión en el primer tramo. Bueno, por lo menos vamos a poder mitigar el resto de la tubería. Supongamos que esa tubería es justo la entrada a un lago o a una zona de una reserva natural, entonces pudiéramos de alguna manera evitar un derrame en esa zona también. En función de eso, teniendo eso como premisa de que es lo que hacemos los ingenieros de corrosión en el día a día, esa es nuestra vista general, vamos un poco más a lo específico, ¿no? Nosotros tenemos como parte de nuestro día a día, dentro de lo que hacemos también un rol de gerentes, ¿no? Tenemos que crear y manejar bases de datos. En algunos casos hay que crearlas desde cero, en algunas empresas ya las tienen, sino bueno, simplemente manejarlas. Bases de datos para manejar la información que tenemos de los cupones de corrosión, probetas de corrosión, los resultados de análisis de muestreo químico y de monitoreo microbiano. Tenemos que crear o actualizar los lazos de corrosión, como les expliqué anteriormente. Eso los tenemos que correlacionar también con los planes de inspección y ensayos no destructivos, aparte de que lo vamos a utilizar para posiblemente optimizar la selección de materiales. También tenemos que elaborar los manuales de corrosión y manejo de la corrosión. Es un tipo de documento que, dependiendo de cada empresa, se recomienda tener en un solo documento un resumen de dónde están los cupones de corrosión, dónde están las probetas, frecuencia de medición, qué tipo de inyección de química tenemos,
si vamos a tener una inyección de biocida, cuál es la frecuencia de ese biocida. Todo ese tipo de información resumido en un solo documento para que de manera práctica, a la hora de tener que asignar un contrato o hacer una discusión técnica, la información esté organizada en un documento al alcance de cualquier persona dentro de la empresa. Una vez que tengamos identificados cuáles son los riesgos y que sepamos cuáles son las medidas que se deben implementar, pues hay que implementarlas y asegurarse del mantenimiento del sistema de gestión de la corrosión. No es nada más decir, ok, se instalaron estos cupones y no planificar el reemplazo de los cupones o esperar 10 años a ese reemplazo, ¿no? Tenemos que hacerlo de manera crítica, dependiendo de las necesidades del sistema. Cada 3 meses, cada 6 meses, cada año. Cada sistema es único y debe ser evaluado. También tenemos el rol, somos responsables de generar matrices de amenazas y medidas de control. Va de la mano con lo que les expliqué anteriormente. Si ya sabemos, por ejemplo, que hay riesgo de corrosión bajo aislamiento porque hay un equipo que está sometido a condiciones variables o variantes en el proceso, allí tenemos que tomar ciertas medidas de control, bien sea especificando un régimen de inspección más frecuente o utilizando un sistema de recubrimiento debajo del aislamiento que sea capaz de dar protección en caso de condensación. Entonces, todo ese tipo de matrices deben estar documentadas y disponibles siempre para el análisis y la mejora continua. Otra cosa muy importante que debemos hacer nosotros son las matrices del control de la corrosión. Es decir, qué se hace, quién lo hace y cuándo lo hace. En algunas empresas, por ejemplo en la mayoría, el ingeniero de corrosión no es responsable de cambiar los cupones de corrosión, por ejemplo, pero sí es responsable de asignar un contrato a una empresa y que esa empresa lo haga en el tiempo que se debe hacer. Entonces, bueno, es importante aclarar eso, igual que el sistema de muestreo químico. Normalmente el ingeniero de corrosión no es responsable de hacer el muestreo, pero sí de dar apoyo a las operaciones de muestreo y de asegurarse de que haya personal que lo haga. Pueden ser los operadores de la planta o una empresa externa. Y en algunas empresas hay un laboratorio interno que es capaz de procesar todo este tipo de muestras. Si no, el ingeniero de corrosión también tiene la capacidad de manejar presupuesto y planificación para asignar contratos para este tipo de actividades. Por lo tanto, nosotros debemos tener la capacidad de comunicarnos con fluidez y eficacia para el manejo de personal y contratos de servicios. Como les decía, tenemos que supervisar las actividades del químico de campo, la persona que es responsable de revisar el tratamiento químico, el muestreo. Debemos también preparar y presidir las reuniones periódicas de gestión de la corrosión, donde damos un reporte de qué es lo que se ha hecho, lo que no se ha hecho, cuál es el estatus, qué se necesita para mejorar. Somos normalmente parte del equipo del manejo del cambio. Los que no estén familiarizados con eso se lo explico brevemente. Si en una empresa se necesita cambiar una tubería, agregar una bomba, hacer ciertos cambios, eso se analiza a través de una filosofía que es manejo del cambio. Y el ingeniero de corrosión tiene que estar atento de qué es lo que está por cambiarse y analizar si eso puede representar una amenaza a nuestro sistema. Debemos de manera obligado, que tenemos que tener conocimiento de la legislación y el marco regulatorio que aplique en el país en el que está operando esa planta. Ya para cerrar, este es un ejemplo de cosas que debe reportar un ingeniero de corrosión ante la gerencia. Por ejemplo, cada vez, una vez al mes o 2 meses o 6 meses, dependiendo de los criterios de la empresa, el ingeniero de corrosión debe reportar si ha sido capaz de hacer, por ejemplo, mantener al 100% de operatividad la inyección de química, decir qué porcentaje de muestreo químico se hizo en ese periodo de tiempo, si se hizo el muestreo microbiano, lecturas de probetas de corrosión, análisis de cupones de corrosión, inspección de equipo, inspección de tuberías, inspección de recubrimientos o, por ejemplo, inspección de los sistemas de protección catódica. Todo esto
debe estar integrado dentro de un plan general anual, por ejemplo, y se va analizando con el pasar del tiempo si se han cumplido las metas o no. De verdad, muchísimas gracias por su tiempo. Estoy abierto a todas las preguntas que quieran hacer. Muchísimas gracias. Sí, ¿se escucha, ingeniero? Sí, escucho. Ok, aquí Julio César Raimundo nos habla de que, por ejemplo, las aguas residuales domésticas contienen un alto grado de sulfatos. Y también Antonio Turris nos dice que estos sulfatos, para algunos microorganismos, los consumen y producen así sulfuro de hidrógeno. Correcto. La pregunta va que, ¿qué tan peligrosos son los sulfatos al estar en contacto con el acero? Directamente ellos en contacto con el acero no pudieran generar un problema de corrosión directamente. Pero, como ya lo dijeron en el chat, parece, ellos sirven de alimento para bacterias sulfato reductoras, por ejemplo, que ellas se van a catalizar procesos corrosivos bastante severos. Entonces, el sulfato como tal, solo en contacto con el acero, no, en principio, solamente esa combinación no representa un mayor riesgo corrosivo. Pero si hay algunos elementos contaminantes, habría que analizarlo. Ok. Paola nos dice que si hay algún software para la gestión de la corrosión. Sí hay, y por ejemplo hay la empresa Cosasco, por ejemplo, ellos tienen un software que es capaz de integrar resultados de cupones de corrosión, probetas de corrosión, si tiene sensores de ultrasonido para medir espesor de pared, sensores de corrosión por erosión. Todo esto se puede integrar y te genera una base de datos. Yo lo que digo, obviamente, si la tecnología existe y se puede utilizar para ahorrarnos tiempo en el manejo de la data, por supuesto que es válido y lo apoyo al 100%. Pero no debemos ser dependientes de una tecnología ni de un software para hacer este tipo de cosas, porque a fin de cuentas los números sin análisis, sin una persona que piense, son solo números. El valor que damos nosotros como ingenieros es el análisis de esos números para poder identificar, por ejemplo, en el muestreo químico, debemos estar pendientes, sí, no tanto del número ni el valor absoluto, sino de las tendencias. Si nosotros hemos identificado que un sistema con un pH 6.5, que en algunas condiciones pudiera sonar preocupante o que pudiera generar condiciones corrosivas, pero si ya nosotros hemos demostrado a través de cupones de corrosión, probetas de corrosión, en ese sistema en específico un pH de 6.5 es satisfactorio para nuestras condiciones, podemos estar tranquilos. Pero si vemos que ese pH empieza a bajar a 6, por ejemplo, debemos evaluar si eso es aceptable o no. Entonces, no es solamente qué software tenemos, sino el análisis y cuáles son nuestros criterios de aceptación para cada variable. Igual con el contaje de hierro, que es una variable que se utiliza mucho. El valor absoluto no dice mucho porque es difícil correlacionar miligramos de hierro disuelto con kilómetros de tubería que puedes tener aguas arriba antes del punto de muestreo. Pero si notas un aumento en el hierro disuelto con unas muestras con respecto al pasado, allí hay que analizar de dónde viene eso. Entonces, repito, más allá del software que sí existen, es nuestro valor como ingenieros, nuestro análisis, lo que va a dar ese valor agregado a la empresa y nos va a ayudar a prevenir problemas de corrosión y fallas catastróficas, que es lo que más me apasiona de este tipo de trabajo, que nosotros somos los protectores, hasta cierta manera, de la vida de nuestros colegas, los que están casi siempre en la zona de producción, ellos están haciendo el trabajo por nosotros y quizás nosotros estamos en una oficina. Nosotros tenemos que tomar en cuenta que la vida de ellos depende en gran parte de lo que nosotros hagamos para prevenir la falla de equipo. Sí, gracias, ingeniero. Creo que nuestro compañero Andrés Reyes, también miembro del Centro de Estudios Santiago Antúnez de Mayolo, tiene unas palabras muy gratas para usted. Ok, escucho, gracias. Muy buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes.
prácticamente nos ha dado una cátedra de lo que es la corrosión. Nos hemos quedado sorprendidos de tanto, y se les agradece mucho por compartir sus conocimientos hacia nosotros. Algunos de nosotros somos estudiantes, otros ya son ingenieros, y para nosotros es muy grato poder saber un poco más de lo que es la corrosión, ya que en un futuro nos vamos a aplicar, y le agradecemos mucho por ello. Y hay muchos de nuestros compañeros que también le dicen lo mismo, que es una excelente presentación. Muchas gracias, y esperamos contar de nuevo con otra ayuda o con otra exposición de lo que se desea. De verdad, nuevamente agradecido con ustedes por la invitación, y aprovecho la oportunidad para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, donde voy a estar subiendo, ya estoy subiendo material con respecto a corrosión, formas, digamos, bases teóricas específicas de cada tipo de problema. Voy a incorporar material también de cómo mitigar los problemas de corrosión, cómo hacer el control de corrosión, gestión de la corrosión, así que los invito a que se suscriban en el canal de YouTube, que es Enneri Corrosión, y allí, bueno, pueden ir recibiendo bastante información del tema. Muchas gracias una vez más. Muchas gracias. ¿Tienen más preguntas? No, aquí ya no hay más preguntas. Con decirles de que a cada uno de los que se han asistido se les pasará el link del canal del ingeniero, para que podamos saber un poco más, y que también esta charla también estará subida en el canal del ingeniero, por si desean volverlo a ver, si alguna parte no hayan entendido, para que puedan reforzarlo. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, si no hay muchas más preguntas, me despido. De verdad, muy agradecido por la oportunidad. Que tengan feliz tarde. Gracias. Hasta luego. Gracias.